Nuestra sociedad enfrenta los más grandes retos en la historia del mundo. Cambios generacionales, la tecnología del futuro en nuestro presente, cambios en nuestra forma y manera de comunicarnos e interactuar, temas que impactan directamente nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. De eso y mucho más, dialogamos en 50 minutos con el pastor Juan Carlos Ramírez y el pastor Rafael Lavoy Fuster. Saludos y muchas bendiciones para todos. La paz del Señor sea con ustedes y qué gozo poder estar en otra edición más de su programa en 50 minutos. Programa que se emite todos los miércoles en horario de 1 a 2 de la tarde y se origina, mire, desde aquí, desde los estudios de EBN, Canal 46, y también se transmite a través de Radio Triunfo 96.9 FM. Así que si usted nos está viendo a través del canal de televisión o nos escucha a través de la radio, gracias por su sintonía, mire, y quédese ahí conectado con nosotros, porque el programa del día de hoy, como los programas anteriores y como siempre, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes una temática muy importante, muy interesante, muy especial, así que usted quédese ahí conectado con nosotros y no toque el control del televisor ni la sintonía, ¿verdad?, de la radio, no la cambie, porque los próximos minutos le pertenecen aquí a este programa en 50 minutos. También permítame saludar a todos aquellos que están a través de las redes sociales, específicamente de Radio Triunfo y de EBN. Usted que está ahí específicamente en el Facebook, gracias por su sintonía, gracias también por estar conectado con nosotros. Y mire, en la parte de abajo hay una flechita ahí que es para darle share, darle compartir este video, este contenido. Le invito y le animo a que pueda hacerlo, ¿verdad? Comparte este contenido con sus amigos virtuales a través del WhatsApp y déjele saber a toda su comunidad virtual y sus amigos que ya el programa en 50 minutos acaba de comenzar. Y para usted también es lo mismo, no conteste mensajes, no haga nada más en su teléfono, en su tableta o en la computadora. Los próximos minutos le pertenecen a este programa en el día de hoy. Este que te habla es el pastor Juan Carlos Ramírez, por la gracia del Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, conocida como la Iglesia de la Familia, y también por la gracia del Señor, moderador de este espacio, pero nunca lo hago solo. Siempre este espacio comparto la moderación del mismo con un gran amigo, compañero, hermano de ministerio, de labores y de aquí de esta mesa de trabajo, y lo presento y me refiero al compañero pastor Rafael Lavoy Fuster. Juan Carlos, Dios te bendiga y saludamos a todos los amigos que han hecho de este programa su favorito, que nos sintonizan ahí en vivo, ¿verdad?, todas las tardes, y aquellos que no pueden, pues en esa retransmisión se sientan, ¿verdad?, a vernos a través del televisor, también allí en su móvil o tableta, computadora, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Así que le agradecemos y que no solo eso, sino que usted, ¿verdad?, le agradecemos que comparte esta programación con sus amistades. Así que le agradecemos. Este día tendremos un programa que será uno muy especial, temas, ¿verdad?, impactantes. No tenemos el invitado de lujo. El invitado de lujo que tenemos es Juan Carlos y este servidor en el día de hoy. Así que nos vamos a estar gozando, ¿verdad?, porque son temas que se nos presentan de día a día, y la intención de este programa, pues, es poder atender esos desafíos, ¿verdad?, que llegan, y poderlo hacer de manera responsable, brindándole herramientas que sean útiles para enfrentar esos desafíos, esas dificultades que se nos presentan de día en día. Así que bienvenido una vez más aquí en 50 minutos, Juan Carlos. Y Rafa, antes de ir al tema, ¿verdad?, ya venimos de unos días donde todos se supone que cuadramos la famosa dolorosa. Eso es así. ¿Verdad? Tal vez algunos del bolsillo está sangrando, otros nos estamos reponiendo, pero mire, hay que cumplir con nuestro deber, así que esperamos que todos hayan cumplido con su deber contributivo. Y aquí también en el programa, ¿verdad?, hace una semana atrás también dedicamos una edición para eso, para hablar sobre esa responsabilidad. Lo importante es, ¿verdad?, que pudiéramos cumplir con ello. Hay unos que, como dijo Juan Carlos, hay unos que terminaron bien, hay otros que están en ese proceso todavía haciendo sus ajustes y acuerdos de pago y demás, pero en todo eso hay bendición. Amén. Así que, mire, pero vamos a hablar de un tema más refrescante y menos doloroso que ese. Y queremos compartir con usted, ¿verdad? Usted que está específicamente a través de las redes sociales, usted puede ser partícipe también, ¿verdad?, del programa y del tema con su aportación ahí en el video, tanto en el Facebook de Radio Triunfo o de EBN. Ahí en los comentarios usted puede también darnos su opinión, ¿verdad?, y dejarnos saber qué usted opina sobre la conversación que vamos a tener Rafa y yo con ustedes en el día de hoy. Y queremos iniciar, Rafa, traer un tema al programa en el día de hoy. Le compartí un video a Rafa que yo me topé con él en las redes sociales hace un tiempo atrás. Nos vamos a reservar el nombre, no por nada malo, ¿verdad?, pero nos vamos a reservar el nombre de la persona involucrada. O sea que no vamos a pasar el video.
No. Bueno, no creo que lo pasemos, Ok. no creo. Pero cuando empecemos a hablar de eso, si alguien conoce de redes, pues puede ir buscando un par de palabras o algo y puede que el video le salga. Ok. Pero mire, es que me topé en estos días con este video de una persona muy conocida en el país, ¿verdad? Que tiene un programa de deportes. Y en el clip que pude ver en el reel, abren el cuadro telefónico y sale esta persona que les habla. Obviamente, y les hace una pregunta al aire y les pregunta que qué ellos creen de si se debe defender la existencia de Dios. Si nosotros debemos defender la existencia de Dios. No es un programa cristiano, no es una emisora cristiana, es un programa, ¿verdad?, secular y una emisora secular. Y estuvo curioso, ¿verdad?, ese clip, esa pregunta que hacen en ese foro. Y también me estuvo curioso, Rafa, ¿verdad?, la respuesta que da el locutor y los que estaban allí con él en el programa. Y yo quiero más que tal vez entrar en lo que ellos hablaron, que podamos usar ese pedazo, esa pregunta para nosotros poder aquí, tú y yo, compartir un rato con nuestra audiencia y podamos no llegar a una verdad tal vez absoluta, ¿verdad? Porque la verdad absoluta la tiene Dios, es Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero sí que podamos tal vez analizar un poco esa pregunta realmente, si nosotros debemos defender la existencia de Dios. Si es algo que realmente debemos defender, debatir, entrar en esas conversaciones, lo que es la existencia de Dios. Juan Carlos, comento, ¿verdad? Que cuando vi el clip, como tú mencionaste, es un programa que no es cristiano, o sea, es totalmente deportivo, análisis aquí y allá. Y de momento reciben esta llamada y el mismo muchacho establece y dice, yo quiero tocar aquí un tema. Y me llama mucho la atención porque estas son las cosas que a veces pensamos que la gente no está pendiente a este tema, que es un tema que la gente tiene olvidada, pero lo cierto es que está más presente en el diario vivir de la gente de lo que uno imagina. No lo hablan a veces por temores y demás, pero está presente, ¿verdad? Este tema de Dios y mucha gente que está dando esos primeros pasos, que me pareció de la manera en que él abordó eso, me parece que era alguien que estaba comenzando a desarrollar ese caminar de su fe con el Señor y se encontró con unos desafíos, posiblemente en ese de querer compartir el evangelio o que muchas veces, ¿verdad? Una vez se enteran que uno es cristiano, quieren como evaluar, catalogar, verificar si uno está convencido, si realmente de verdad de lo que uno cree. Y de allí comienzan todo este tipo de debates. Pero lo cierto es que la base está, ¿verdad? La base está en que el ser humano necesita, ¿sabes? Fue creado para adorar a Dios. Ahora bien, se establece desde temprano que Dios mismo establece y dice, a un solo Dios servirá. Yo soy tu Dios y yo no comparto esta gloria con nadie. Es decir, que aunque usted diga que no cree en Dios, ¿verdad? Y que usted no cree en nada, porque algunos llegan a ese extremo, no, yo no creo en nada, pero lo cierto es que en su práctica, allí en su interior, tienen algún tipo de Dios. Algunos es el dinero, otros son el trabajo, y así sucesivamente. Y de hecho, los cuidados que hay que tener aquí es que también los que hemos conocido a Dios, tenemos que tener cuidado de quitarle el lugar a ese Dios por otras cosas, ¿verdad?, que se nos presentan de día a día. Hay gente que, hermano, si con la ropa nada más, se convierte, ¿verdad?, en un tipo de ídolo que le quita ese lugar a Dios. Pero allí está este muchacho haciendo ese desafío, ¿verdad?, y diciendo si realmente hay que demostrar y hay que llevar ese debate y hay que provocarlo, pues mire, ciertamente esto no hay que debatirlo. O sea, Dios es Dios. Usted o yo lo creamos o no, Él va a seguir siendo Dios. Claro, los que desarrollamos esa relación con el Señor de día a día descubrimos quién es Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no es algo que nos debamos afanar de querer validar y establecer como si fuera un gran debate quién es Dios, porque lo cierto es que las personas que están en el otro lado, no importa lo que usted diga, no importa lo que ellos hayan visto, sus experiencias personales, el producto de su confesión de que no hay Dios nace de una rebeldía, o sea, nace de una altivez, de un orgullo. Finalmente, no importa, ellos todos los días ven que sale el sol, todos los días respiran, todos los días se exponen a esta grandeza. Mire, cuando
¿verdad? Nada más cuando uno se pone a hablar con algunos, yo tengo en mi iglesia un adolescente, se llama Kediel, que al muchacho le gusta esto de la ciencia. Y es algo, ¿verdad? Que uno lo que escucha por ahí a veces, que si el Artemis ahora que quiere ir para allá, pues uno escucha algunos ángulos de eso. Pero cuando uno escucha a este muchacho que le gusta, él comienza a hablarte de todas esas galaxias y comienza a hablar de, ¿verdad? De otros tipos de galaxias que en ese mundo, uno dice, ven acá, esto es demasiado, esto es demasiado grande y de complicado. Y a lo que voy es, ¿verdad? De complicado para expresarlo, pero cuando tú te expones a las verdades, o sea, la complejidad del ser humano, en cómo está compuesto, uno dice, aquí tiene que haber un ser creador que sobrepasa. Pues las personas se pueden exponer a eso todos los días, ver, esto no hay manera de explicarlo, aquí tiene que haber un Dios. Pero el que no, o sea, dicen por ahí, dice el refrán, el jíbaro, el sabio jíbaro dice, que no hay peor ciego Que el que no quiera que el que no quiere ver. Así que yo, ¿verdad? Entiendo que no es una postura que haya que estar defendiéndola. Sí, hay que establecer, sí, como cristianos hay que compartir este evangelio. Y muchas veces se da esas oportunidades de diversas maneras, no necesariamente porque usted quiera abrir un debate para clarificar si Dios existe o no existe. Y de hecho, la Biblia también, ¿verdad? La Biblia, no hay un texto en la Biblia que diga Dios existe. Lo que sí la Biblia, ¿verdad? Y esto lo aprendí hace un tiempo atrás, esta forma de verlo y es poderoso. Lo que sí la Biblia hace es que cuando tú la lees, la Biblia asume que tú has tenido esa convicción de que Él existe. Y lo único que la Biblia habla, si pudiéramos decir tal vez en referencia a lo que es la existencia de Dios, es que cuando en el Nuevo Testamento, cuando dice la palabra, que cuando te acercas a Dios tienes que creer que Él está, que Él hay. O sea, que Él está ahí. Así que cuando nos acercamos a Dios, cuando hablamos de su existencia, lo creemos por fe. Y es ahí donde entonces, como tú muy bien explicabas, donde entra nuestra relación personal con el Espíritu Santo, donde cada día que nos relacionamos con Él, podemos entonces recibir esa convicción de que Él existe y de que Él es real. Creo que también, y lo veíamos en el video, estas personas muy bien explicaban desde su experiencia, ¿verdad? Que no es algo que hay que debatir, sino que cada cual tiene la libertad de creer lo que entienda que debe creer, pero si tú crees diferente a mí, pues eso no me va a mover a mí de lo que yo he creído y de lo que yo he recibido. Así que creemos que Dios existe, creemos que Dios es real, que no es meramente un espíritu. Le predicaba a la iglesia otro día que Jesús no resucitó, no es un espíritu chocarrero que está ahí dando vueltas en el aire. No, Él está vivo, Él resucitó. ¿Y cómo tú lo puedes decir, pastor? Porque yo he tenido una experiencia personal, he recibido una convicción que me da la certeza y la seguridad por la fe de que Él existe, de que Él está vivo y que es real. A veces también, Rafa, ¿verdad? Pues entrar en estas discusiones de debatir con otros para defender la existencia de Dios, lo que hace es lacerar más el corazón de la gente, lacerar más las relaciones entre unos con otros, levantar más diferencias y al final quienes perdemos somos nosotros porque entonces le damos más razones a otros para que dejen de seguir creyendo, para que se alejen más de Dios y para que nieguen tal vez con más razón la existencia de Dios. Así que mire, si usted ha recibido esa convicción en su corazón de que Dios existe, de que Él es real, vive en esa convicción, no se mueva de ahí, pero tampoco se vaya, ¿verdad? A defender con otro tal vez la existencia. Usted, simple y sencillamente, ¿qué pudiéramos decir nosotros a usted en el día de hoy? Usted ejemplifique con su vida que sus acciones demuestren la convicción que usted ha recibido. ¿Cómo tú demuestras a otros que Dios existe sin tener que entrar en ese debate? Demostrando la vida transformada que ha ocurrido en ti. Demostrándole a otros esa transformación, ese cambio que ha ocurrido en ti. Y número 2, no solamente demostrando, sino testificándole a otros. Mira, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era esto, yo era lo otro, pero Cristo me libertó, Cristo me salvó, Cristo me cambió. Y cuando tú testificas y cuando tú demuestras esa vida transformada que ha ocurrido en ti, esa es la forma y es la manera en la que tú le demuestras a los demás y le demuestras al mundo que ciertamente Dios existe y Dios es real. Así es, así es. Juan Carlos, ¿verdad? Y eso que tú dices yo creo que es lo más elocuente que puede ser para las personas que tienen ese contacto con uno. Es o sea, esos frutos que uno manifiesta, ¿verdad? Ese sin decir una palabra, pero hay una presencia de Dios en nuestras vidas y se nota, al cristiano se le nota que ¿verdad? Voy a usar este término, que carga a Dios por dentro, ¿verdad? Y yo creo que ahí puede ser lo más elocuente. Volviendo, ¿verdad? a ese punto, tratar de explicar quién es Dios, pues
siempre la persona siempre va a tener como un argumento más que añadir y entonces hay que tratar de explicarlo. Lo cierto es que, para resumirlo, ¿verdad? Aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, yo creo que, hermano, esto se trata de fe, son de unas convicciones también de uno y si hay que tener fe para creer en Dios, o sea, hay que tener fe. Para no creer en Dios, yo creo que hay que tener más fe. O sea, simplemente hay que tener más fe porque cuando uno se levanta, todo a lo que uno se expone, la diversidad, ningún día es igual que el otro. Cuando usted se mueve en medio de la gente, en la universidad, en los trabajos, ninguno somos iguales. Científicamente está probado que ¿cómo es? La huella La huella. dactilar, todos son diferentes. Entonces, cuando tú te sigues exponiendo a todo eso, uno dice, wow, que esto tiene que ser un Dios exactamente soberano, que lo domina todo. Y nuestra mente, ¿verdad?, humana nunca va a poder explicar esto. En Claro. estos días hablamos en la iglesia acerca de la obra del Espíritu Santo y la verdad es que, ¿verdad?, y usamos los elementos que tiene la teología, ¿verdad?, y se exponen allí. Lo cierto es que siempre tiene un disclaimer que dice, todo esto ¿verdad?, está sujeto o explicado a la luz de las Escrituras y su interpretación, pero tenemos que recalcar eso. Entonces, de la presentación lo tengo del doctor José Torraca. José Torraca, tengo que darle el crédito a él. Siempre pone su verdad. Queda sujeto, está limitado a más expresiones por la limitación nuestra, ¿verdad? Y él siempre dice eso. Nosotros estamos explicando esto a la luz de lo que tenemos de frente, pero ciertamente estamos limitados porque no podemos, o sea, con nuestra mente humana no podemos explicar esa grandeza y diversidad de Dios. Y yo creo para darle más peso y más sustancia a lo que estás diciendo, creo que también que es que nosotros tal vez nos presionamos en querer explicar lo espiritual con palabras humanas. Hay que estar. Tú sabes, y realmente llega el punto en que lo espiritual, como único la persona lo va a comprender, es cuando ponga en acción la fe. Porque hay cosas que tú puedes explicar, pero como tú dices, una explicación va a despertar más hambre en la persona. Pero entonces, ¿por qué esto? ¿Por entonces, por qué lo otro? Y tiene que llegar el momento en que la persona entienda que tiene que haber un punto que tú tienes que creer, que tú no puedes razonar, que no hay mente humana que pueda comprender, ¿verdad? Como tú muy bien acabas de explicar, la soberanía, ni la majestuosidad de Dios, ni lo grande que es Él. Y creo que muchas veces nosotros nos ponemos esa presión de querer explicar lo espiritual con argumentos humanos. Y ciertamente no, y voy a ser categórico con esto que voy a decir, no sé si piensas igual que yo, pero yo creo que Dios no necesita que nosotros defendamos su existencia. Exactamente. Hay un himno que se cantaba mucho antes, yo sé que Él vive, pues lo veo en la sonrisa del niño cuando voy pasando y lo veo al oír el bramido del mar, que me dice que hay un Dios que existe y que creó toda la creación, así que no creo que Dios necesita que nosotros defendamos su existencia. ¿Qué necesita Dios? Que usted y yo vivamos una vida transformada, Así es. que usted y yo testifiquemos, que usted y yo con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con la forma de comportarnos, con la forma de tratar a los demás, esa va a ser la manera en la que vamos a demostrarle a los demás de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios está vivo y si Dios transformó tu vida, si Dios transformó tu casa, pues que des el testimonio que Dios también puede hacerlo con los que están cerca y alrededor de ti. Así es. Y volvemos a tratar de explicar a Dios. Es complicado. Lo mejor es poder permitir que Dios trabaje en nuestra vida, disfrutar de esa presencia y la gente va a llegar y uno los pueda encaminar. Vuelvo y digo, ¿verdad? Esos tipos de preguntas que siguen surgiendo. Yo recuerdo en mi adolescencia, ¿verdad? Esa transición allí que ya uno va diferenciando lo que es el bien y el mal y cuando uno se exponía a los relatos bíblicos donde uno ve unas matanzas y demás, no hay manera como de uno explicar, pero ¿verdad? El cuestionamiento surge. ¿Cómo un Dios tan bueno manda a ordenar y, ¿verdad?, a ordenar que maten a toda una población? Y lo cierto es que ¿verdad?, los maestros que uno tiene a esa edad tienen la preparación, pero tratar de llenar, o de explicar a un adolescente se hace complicado. Recientemente estuve, que de hecho él ha estado con nosotros ya en 2 ocasiones, el doctor Eddie Marrero, y estuve en la exposición que él hizo de su tesis. Okay. Y una de las cosas que él decía fue, ¿verdad?, cuando él estaba exponiendo eso, su tesis, él decía que uno de los cuestionamientos, que él siempre fue un niño muy curioso, que él siempre miraba la Biblia de manera diferente, y me estuvo tan curioso él dice que él fue criado en el campo
que él viene de familia, es la tercera generación de familia creyentes pentecostales. Entonces que él siempre miraba la Biblia de manera diferente y que ya cuando él tenía 7, 8 años, él se entristeció con Dios porque cuando él leía, y él dice, desde chiquito me está enseñando las historias de Noé, ¿verdad? El arca y demás. Y él dice, pero cuando yo llegué ahí, yo tuve mis preguntas, ¿cómo un Dios tan bueno? Y mira la pregunta que él hizo, ¿cómo un Dios tan bueno solamente salvó a 2 parejas de animales de cada especie y todas las demás se murieron? O sea, él no estaba ni preocupado ni por la humanidad, estaba preocupado por los animalitos. Entonces él dice que a esa edad trató de preguntar a sus maestras y dice, pues, y las maestras, ¿verdad? Con los recursos que tenían no podían explicarme. No podían explicarme y él dice que él vivió frustrado, que cuando llegó a la adolescencia, aunque iba a la iglesia, estaba como con esa rebeldía por dentro y no es hasta que él dice que Dios mismo, él buscando a Dios, comienza a mostrarse, ¿verdad? Y a él sentir. Y entonces él comienza a experimentar esa, voy a usar el término, tal vez no sea el más correcto, pero revelación. ¿Sabe? Para él fue como descubierto un velo donde él pudo entender que lo que pasa es que es este tema del libre albedrío. Y el libre albedrío es que la gente no lo sabemos manejar porque a veces uno vuelve y cae. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, queremos entenderlo desde nuestra mente. Volvemos al boquete ese. Cuando las cosas nos van bien, es como nosotros digamos y nosotros corremos. Pero cuando las cosas van mal y no surgen, entonces Dios, ¿pero qué pasó aquí? Entonces ahí es que comienza y cuando, ¿verdad? Los que tenemos esa relación con Dios, que uno comienza a hablar, para no decir a cuestionar a Dios, simplemente si uno da ese espacio de silencio para que Dios le hable a uno se va a percatar, fue el resultado de tus acciones y estás ahí por eso. Y entonces, ¿verdad? Es esta dinámica. Pero entonces, ¿por qué yo quiero? Y ahí es donde viene el conflicto del ser humano. Es que quieren a Dios, lo mejor de Dios, que le resuelva y le dé la vida placentera, pero no quiere tomar responsabilidades. Y lo cierto es que usted y yo disfrutamos de ese libre albedrío, que es una gran bendición. Claro, nos quejamos de él cuando las cosas nos van mal. ¿Ves? Pero cuando las cosas están marchando, pues es lo mejor, y créame, es lo mejor que hizo Dios. O sea, Dios esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y entonces él, ¿verdad? Eddie Marrero dice que cuando él comenzó a entender eso, entonces él comenzó a explicar esta otra parte de esa época de los jueces, que estaban todas esas matanzas. Él dice, ciertamente el libro registra eso, pero en el corazón de Dios no fue eso. El hombre, y ahí es donde está la cosa, el hombre interpreta de esa manera y por lo tanto ejecuta, pero Dios no. O sea, Dios lo que quiere es el bienestar para los hombres y llama a toda la humanidad a que se acerque a Él y disfrute de su amor y de su cuidado. Y está allí. Y solo los que logran vencer ese yo, ¿verdad? Logran vencer ese yo, pueden accesar a esos beneficios y bondades del Señor que está encerrado en amor. Y para volver y encajar donde lo mencionaste ahorita, ¿verdad? Que usaste el himno. Mire, cuando uno lee las Escrituras y cuando nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el mismo escritor, o sea, se ve humanamente incapacitado para explicarlo. Y lo único que tiene que registrar es decir, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso precede, ¿verdad? Gozar de eso es que dice, si estás ansioso, si estás fatigado, lleva tus luchas y tus cargas al Señor. Y entonces, con acciones de gracia, y entonces la paz que sobrepasa, que es algo inexplicable. Y como decía Juan Carlos ahorita, es que el problema es que no hay capacidad para tratar de explicar a Dios, porque nuestra humanidad ciertamente es limitada. Y de hecho, y todo, ¿verdad? Tampoco todo lo que hay en la Biblia es el todo de Dios. Exactamente. O sea, que también tenemos cuando miramos la Biblia, también tenemos que tener eso presente, que eso es parte de los atributos de Dios, pero eso no encierra todo lo que es Dios. Así que Dios aún es más grande de lo que está registrado en la Biblia. Así que, mire, y creo ya nos estamos acercando a la pausa, pero quiero terminar, Rafa, leyendo Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Así que
como diría Rafa, ahí está. Ahí está. Usted mire la creación, ¿verdad? Yo creo que qué mejor forma y qué mejor manera de usted poder mirar la creación. Mira, Rafa, recuerdo ahora a principio de año que sabe que estuve de vacaciones con la familia y estuvimos por ahí, por las aguas, una experiencia linda. Y me di la tarea uno de los días, salir al balcón del cuarto a mirar, caer la noche, caer el sol. Y comienzo a mirar los detalles del sol, los colores, como uno diría, un espectáculo impresionante que uno dice, como tú decías ahorita, realmente aquí esto es una mano divina, porque no hay ser humano que pueda tener un pulso tan perfecto para hacer ese contraste de colores, etcétera. Y yo miraba esos detalles, y mientras miraba esos detalles, venía a mi corazón la expresión, que no está en la Biblia, pero que utiliza la gente mucho en la calle, es que el diablo está en los detalles. ¿Verdad? Y una expresión que se utiliza cuando tú vas a firmar un contrato, mira las letras pequeñas, que ahí es que está el diablo, lo malo está en esos detalles. Y mira qué curioso, venía ese pensamiento a mi corazón, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me habla y me dice, aunque la gente dice que el diablo está en los detalles, yo quiero que tú sepas, Juan, que Dios no está en los detalles porque Dios es el Dios de los detalles. Y seguía el Espíritu Santo diciéndome, Dios no está en la sanidad porque Él es el Dios que sana. Dios no está en la victoria porque Él es el Dios que da la victoria. Y cuando podemos comprender eso, mira hermano, Dios se ha hecho manifiesto y visible a todo el ser humano. Que el hombre en su incredulidad, por las experiencias que atraviesa en la vida, quiera cerrar su corazón, endurecerlo para negar la existencia, pues ya es otra cosa. Pero si Dios tocó el corazón de Faraón para liberar al pueblo de Israel, no hay corazón duro que se resista al toque de Dios y que pueda testificar. Yo en un momento dado tal vez negaba la existencia de Dios, pero después de esa experiencia, como Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, pueda testificar. Ahora le sirvo a ese Dios, el cual yo perseguí y negaba. Bueno, interesante primer segmento, Rafa. Por demás, interesante por demás. Así que mire, vamos a dar una pausa. Usted no se vaya de ahí. Quédese en sintonía porque al regreso, en el próximo segmento, vamos a continuar este diálogo, ¿verdad? Con otro tema más interesante y profundo en el día de hoy, en este su programa, En 50 Minutos. En breve regresamos en 50 minutos. La fe más profunda no se hereda por casualidad, sino que se cultiva con amor y paciencia a través del ejemplo que das a tus hijos cada día. Al instruir a las nuevas generaciones en el camino del Señor, estás asegurando un legado que transformará el futuro de tu linaje y de nuestra sociedad. Conéctate a nuestra señal para fortalecer los valores que mantienen a tu familia unida bajo la bendición del Altísimo. Y bien, Canal 46.1, el canal de la familia. Dialogando sobre diversos temas de actualidad, brindándote herramientas para los retos que enfrentamos de día a día en 50 minutos con los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Sintonízanos todos los miércoles a la 1 de la tarde por IBN, Canal 46.1. Continuamos en 50 minutos. Y seguimos aquí en su programa en 50 minutos en el día de hoy. Que le habla el pastor Juan Carlos Ramírez, mi compañero aquí de este programa de Moderando, el compañero pastor Rafael Lavoy Fuster. Y mire, hoy no tenemos invitados, ¿verdad? Estamos Rafa y yo trabajando algunos temas entre nosotros y con usted, con la audiencia. Así que si usted está en las redes sociales sintonizándonos, le invitamos a que sea parte de este programa y de este tema, de esta discusión, ¿verdad? Y ahí en los comentarios déjenos saber qué usted opina al respecto, si tiene algo adicional que aportar a lo que ya hemos establecido. Rafa y yo no tenemos la verdad absoluta y no pretendemos tampoco tenerla, ¿verdad? Simple y sencillamente queremos aportar nuestro conocimiento y que usted piense con nosotros un poco más allá, ¿verdad? Y podamos ver tal vez algunos temas importantes de nuestra fe cristiana desde otra perspectiva y podamos también analizarlo. Así que una vez termine este programa, luego de este segundo segmento, una vez termine, mire, esto queda grabado allí en las redes sociales de IBN de Triunfo. Vuelva allí, vuelve este video, vuelve este contenido, revíselo y por sobre todo también compártalo con todo su comunidad virtual ahí, con todos sus amigos. Mire, en el primer segmento, ¿verdad, Rafa? Estamos hablando sobre, trabajando el tema sobre si debíamos defender, ¿verdad?, la existencia de Dios, y creo que lo que discutimos, ¿verdad?, fue amplio, fue, ¿verdad?, poderoso, así que queda ahí usted para que vaya y revise ese contenido y siga en los próximos días analizando, ¿verdad?, esa pregunta. Pero ahora queremos movernos un poquito de tema y ir a otro extremo, hablar de una cosa totalmente
¿verdad? Diferente a lo que ya hablamos en el primer segmento. Y es que me topé con un artículo en internet y se lo compartí a Rafa para entonces trabajarlo con ustedes también en este segundo segmento y los minutos que nos quedan. Y el artículo dice la importancia del descanso y la renovación espiritual. Así es el tema del título, la importancia del descanso y la renovación espiritual. Creo que se tocan ahí, Rafa, ¿verdad? Dos términos que aunque pueda parecer que van de la mano, ciertamente los dos términos, podríamos decir que son primos, tal vez, ¿verdad? Pero hay que establecer tal vez la diferencia entre uno y otro, y específicamente cuando se habla del descanso, siempre es un tema tal vez controversial en los ministros, en los líderes, en la iglesia, porque es algo que nosotros tenemos que aprender todavía constantemente, no importando el tiempo que llevemos en la iglesia, ni ocupando una posición, ni siendo ministro, es que necesitamos descansar. Y si algo la Biblia es consistente desde el principio, desde el Génesis, desde la creación, es que Dios, aun cuando Él no necesita descansar, porque es un ser espiritual, Él no se cansa, Él no duerme, no conoce lo que es esa fatiga, pero aun cuando Él no necesita, Él descansó luego de la creación, enseñándonos ese principio desde el Génesis, que nosotros debemos tomar un momento también en nuestra vida para descansar, y ese descanso, como dice el artículo, y vamos a ir explicando poco a poco en este momento, ese descanso entonces nos va a llevar a la renovación espiritual. Y creo que nosotros como líderes, Rafa, muchas veces corremos el riesgo de familiarizarnos tanto con lo que estamos haciendo, familiarizarnos tanto con el ministerio, con la unción, con los mensajes, con esto, aquí y allá, que muchas veces seguimos en modo automático fluyendo y nos olvidamos de lo importante que es tomar un tiempo, tomar un momento en nuestra vida espiritual, no solamente físico, porque hay que descansar el cuerpo, pero a veces descansamos el cuerpo, pero no el espíritu, no la mente. Y la importancia que tenemos nosotros que tener esa conciencia de poder descansar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestros pensamientos para poder entonces entrar en ese estado de renovación para que el Espíritu Santo entonces trabaje con nosotros. Creo que el descanso físico, ¿verdad? Es algo que todos de alguna forma u otra pudiéramos estar tal vez bastante conscientes y bastante claros de eso, y la realidad es que Dios utiliza a seres humanos para cumplir su labor y su misión aquí en la tierra. Dios nos utiliza a nosotros, no somos seres humanos, seres espirituales es la palabra, somos seres humanos de carne y hueso que sentimos, padecemos y nos cansamos y nos fatigamos. Así que Dios está consciente de eso, de que somos seres humanos, pero Dios también espera que nosotros, ¿verdad?, cuidemos nuestro cuerpo, y una de las herramientas que Él nos dio para cuidar nuestro cuerpo, para poder tener la fuerza, es a través de ese descanso físico, que tan importante y tan necesario es para todos. Justo y necesario, justo y necesario. Sí, yo creo que este tema del descanso, ¿verdad? A nivel, ¿verdad? General, pues se ve como algo como el que el descansa es alguien perezoso, ocioso, ¿verdad? Y a veces nosotros caemos en esa trampa, Rafa, perdóname. Sí, así es. Que a veces uno se siente mal porque tal vez tomó un momento para descansar y uno mismo se siente mal. Yo he batallado con eso. Así es, ¿verdad? Y de manera general se ve eso, ¿verdad? En los trabajos se exige que se trabaje más. Entonces, aquellos que dan conferencias de superación de las personas le dicen, tienes que ser persistente, consistente, tienes que trabajar y el concepto de trabajar y ser persistente, pues ahí lo confundimos, que pensamos que es más tiempo, es más horas y no descansar. Y ahí es donde colapsamos. Y, ¿verdad? Terminando aquí en lo que, enfatizando cuando lo traemos al ámbito de la iglesia, ¿verdad? Y de líderes eclesiásticos y demás, recuerdo hace unos 3, 4 años atrás que se dio, le llaman el cursillo de pastores, que se dio en Aceituna de Moca. Estuvo Sisto Porra. Sisto Porra estuvo el que desarrolló Enfoque a la Familia, y que lo menciono para que usted pueda ir a esas páginas de él en YouTube y demás, y que de hecho aquí a través de Triunfo y Bien también comparten algunas cápsulas, pero pueda ir porque él tiene, ¿verdad?, unos clips que habla acerca mismo de esto del descanso y la importancia. Y aunque yo siempre he estado consciente de la necesidad del descanso, quedamos, como tú decías ahorita, quedamos como quiera envueltos en ese concepto que si descanso soy perezoso, que si descanso no se dan las cosas. Y entonces caemos en esa rutina que no tenemos descanso, y ciertamente ahí es que viene el quemazón que llaman, ¿verdad? El quemazón, ese quemazón lo que trae es desánimo, nos desvirtúa a veces hasta nuestra fe, porque el cansancio mismo nos nubla
el pensamiento y es requerido. En esa conferencia, ¿verdad? De la manera en que él lo explicó y de tantos puntos que tuvo, yo dije, wow, es que él dice, miren, cuando la persona trabaja constantemente, búsquelo de esa, ¿verdad? Como le hablaba a los pastores, decía, en sus iglesias que usted tiene gente que usted dice, pero esta persona es buena, una persona brillante, emocionalmente sana, ¿cómo llegó allí? Pues cuando se percata, ¿verdad? Que tal vez viene a atenderse con el pastor, ya le dice que está yendo al psicólogo, que el psicólogo lo envió al otro. ¿Cuál es el otro? El que es más arriba, que el que le suministra. El psiquiatra. El psiquiatra. Y entonces él dice, ¿y sabes qué? Cuando ellos van allí, lo único que ellos hacen es que te ponen allí acostado, que te acuestes y que tú trates de hablar y el único que se dedica es a oírte. Y dice, y si el liberarte, ¿verdad? Y de que ese reposo que tú tienes esa hora no es suficiente, él dice, ¿sabes qué hacen? Te envían un medicamento, ¿sabes para qué? Para dormir. Dice, y por eso es que la gente sale y a veces dice, no, que es que me emboban y demás, porque lo que están tratando es de desconectar ¿verdad? Esa mente, esas cargas de pensamiento, trenes de pensamiento y que el físico también vaya a un reposo. Y él dice, por lo tanto, se nos ha creado esta cultura de que el descanso es malo. Es hasta pecaminoso, dicen algunos, ¿verdad? Era el concepto que él decía. Y como muy bien, ¿verdad? Se comenzó diciendo, Dios sin necesidad de descanso, porque Él es Dios, nos enseñó el modelo correcto. Hay que trabajar, pero hay que descansar. Y ese descanso nos va a permitir renovar nuestra visión, ir más refrescados, renovados, para continuar la tarea. Y creo que ciertamente es necesario. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de pastores y como los hijos de pastores, mira, ahora, wow, es que uno no puede comparar estas épocas de ahora con antes, pero sí, yo estuve en un tiempo donde habían cultos todos los días de la semana. Yo tengo que decir que el viejo mío nos daba el espacio de no íbamos a todos los cultos de la semana, pero habían cultos que no podíamos faltar. Que no se podía. Por lo menos eran 3 veces a la semana. El domingo era un cuarto, ¿sabes? Que el domingo era a las 9, era la escuela bíblica. Escuela bíblica. Hermano, ahora que traigo esto, señor, esto es sanando, estamos sanando. A las 9 de la mañana y esa escuela bíblica terminaba a las 12 del mediodía. Así mismo es. Y el viejo mío se quedaba allí atendiendo gente, que ya usted sabe, llegamos a casa a las 4 para las 5 Y después ese domingo o habían visitas, o habían cultos relámpagos evangelísticos. Sí, y a lo que voy, ¿verdad? ¿Verdad? Era algo complicado, fatigado. Y hablando con los pastores, ¿verdad? Algunos que nos ven, los retiros que nosotros celebramos ahora, que hablamos de los retiros pastorales y que ya algunos le han puesto encuentro pastoral, antes era a las 6 de la mañana, 7 de la mañana comenzaban y estaban toda la tarde y después por la noche tenían que regresar porque había un culto también. Y todo eso se hacía, ¿verdad? Digo, volvemos, eso trae fatiga, trae cansancio porque somos humanos, pero, ¿verdad? En aquel momento era de esa manera. Yo sé que otra generación anterior era aún más complicado, ¿verdad? Porque estaban todo el tiempo así. Qué bueno que ahora hemos podido entender y todavía seguimos luchando con ese descanso. Hay que descansar. Pero, ¿verdad? Yo sí recuerdo, mi papá sacaba los sábados y él trataba, o sea, se esforzaba de que los sábados era para compartir con nosotros y estar con la familia. Y ciertamente, pues nada más el salir como de ese enfoque. Nosotros vivíamos en Cuamo, bajábamos a San Juan, pero nada más uno se desconectaba de todo. Ese soy yo, me imagino que para él eso era porque actualmente yo, ¿verdad? Cuando tengo esos ratos de compartir en familia, pues uno como que se desconecta totalmente de todo y uno viene como más relajado. Con fuerza, sí, con más fuerza y con una mente más clara. Y es necesario el descanso y volvemos y decimos, nosotros hemos adoptado eso, que descansar es como si fuera hasta pecado. Y mire, no, hermano, la palabra dice que hay que descansar, ¿verdad? Dios hizo la creación y descansó. Exacto. Y hay que descansar, no queda de otra porque si no viene el quemazón. Y a veces, Rafa, lo más espiritual que podemos hacer es descansar. Es descansar. Mire, y yo no sé si tú lo practicas, pero yo lo practico. A veces pues uno pues tiene que hacer unas excepciones, ¿verdad? Porque surgen cosas de mi historia de momento. Pero yo trato siempre de tener un día, por lo menos una mañana, de no tocar ningún asunto de la iglesia. No responder mensajes, no ver ningún culto, no atender nada. Parece esa mañana tomarla para despejar mi mente tranquilo, ¿verdad? Sin problema, porque uno también necesita ese momento para no poder vaciar, porque a veces, como decíamos ahorita, uno sigue en automático,
y se olvida de ese principio tan valioso y tan fundamental que es el descanso. Cuando uno no descansa el cuerpo y no descansa la mente, ¿verdad? Uno tal vez puede estar fluyendo en la iglesia, puede estar ejerciendo ministerio, pero por dentro lo que hay es un vacío, lo que hay es un desánimo y como tú dices, la quemazón y el burnout. ¿Verdad? Que estás quemado. Y tal vez por fuera la gente te ve contento, te ve alegre, te ve que está funcionando, pero por dentro hay un vacío y hay un desánimo, una tristeza que te está llevando, que solamente Dios es el que conoce. Y si no se atiende a tiempo, ¿verdad? Estoy leyendo el artículo. Si no se atiende a tiempo y en los momentos necesarios y pertinentes este tema de lo que es el descanso y de la renovación espiritual, podemos exponernos a un enfriamiento espiritual. Así es. Y es que hay mucha tela para cortar, ¿verdad? Pero pues es ahí donde tal vez, Rafa, los ministros, los pastores, aquellos que ministran constantemente en un altar, se familiarizan tanto, llenan tanto las agendas, que ya no estás predicando desde una convicción, sino que estás predicando un mensaje microondas. ¿Verdad? Algo que es recalentado, que ya has predicado anteriormente, y es lo que sigues repitiendo una y otra vez, pero espiritualmente está frío. También la falta de descanso nos lleva a que haya una amargura en el servicio, que ya no te cause placer el servir a Dios y el servir al prójimo. Número 3, puede llevarte también la falta de descanso y de renovación, puede llevarte a una ruptura en tus relaciones con aquellos que te aman, que aman lo que Dios ha hecho en ti, que se identifican contigo. Como no hay descanso, pues el humor no es el mejor. Las palabras no son las correctas y explotas con cualquiera, hablas con cualquiera. Mi esposa me identifica a veces y me dice, hey, tienes que bajarle porque en la forma en la que ibas a responder aquí, ya te leí, en la forma en la que ibas a reaccionar, estás cargado, bájalo un poquito, descansa, desconéctate un poco, ¿ves? Porque aún, y podemos atarlo al tema de ahorita, el primer segmento, eso puede entonces lacerar el corazón de alguien con referencia, ¿verdad? A su relación con Dios. Mira este pastor que malcriado, mira este líder como... No, y muchas veces no saben, ¿verdad? La lucha que uno está teniendo interna, pero para evitar eso, esa ruptura en esa relación, pues usted tome su tiempo de descanso. Número 4, cuando no hay descanso y no hay tiempo para esa renovación espiritual, también corremos el riesgo de desconectarnos de la voz de Dios. Fluimos en modo automático una vez más. Nos desconectamos de la voz de Dios. Y número 5, en el peor de los casos, dice el artículo que aquel que no toma ese tiempo para descansar y para renovarse espiritualmente, corre el riesgo incluso de alejarse de la fe. Y yo creo que estamos en un momento, ¿verdad?, donde todos los que ejercemos alguna posición en la obra del Señor, hay un cierto nivel de conciencia, ¿verdad?, de la importancia de esto. Y como tú muy bien decías, nuestros antepasados, tal vez la dinámica y el contexto era otro y tal vez se corría en una velocidad, ¿verdad? Y se hacían ciertas cosas y no había problema. Pero hoy nuestro contexto es diferente. Hoy la época, en el caso de Rafa y yo, que nos ha tocado pastorear, la gente, la época, el contexto es diferente. Y si Cristo tardara de venir un poquito más de años, los que vienen detrás de nosotros van a encontrar otro contexto diferente, ¿verdad? Otra realidad en su mundo, en la sociedad. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos procurar? Ese descanso y esa renovación y entender que somos responsables de cómo administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestra vida espiritual. Que Dios, antes de interesarse por lo que tú haces en favor de otro, la voluntad de Dios es que tú te intereses por lo que ocurre con tu vida, por tu espíritu. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona y habíamos un grupo de pastores en una mesa y esta persona también, ministro, comenzó a hacer unas preguntas y yo miraba la cara de los demás compañeros pastores que estábamos allí para conocer la reacción y uno más o menos va mirando. Y esta persona nos decía en un momento dado, ven acá, nadie me tiene que contestar aquí en esta mesa, pero pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que tú te encerraste en un ayuno? No en un ayuno de la congregación, tú solo como pastor. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sacrificaste una madrugada y te fuiste a orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú cerraste el comentario bíblico y le permitiste al Espíritu Santo que te hablara directamente a ti? Y yo veía las reacciones, ¿verdad?, de los compañeros y la mía también, porque a mí también me confrontaron esas preguntas y ciertamente son preguntas que uno tiene que hacerse en un momento dado. Porque, vuelvo al principio, uno sigue funcionando en modo automático, y uno, lamentablemente, pensando que está haciendo algo para Dios, estás lejos de Dios porque has descuidado lo principal y lo primordial, que es descansar, renovar, para que puedas escuchar la voz de Dios en tu vida. Así es. Así es. Y, ¿verdad?, los amigos que nos escuchan, que nos ven, dirán, pero ¿cómo es posible eso? Pues mire,
se da. Y evidencia de eso, y este tema, ¿verdad? No lo queremos a veces abordar, pero la evidencia de esa fatiga, de ese cansancio que llega y que no se atiende con descanso, pues lo vemos a veces en tristes, ¿verdad?, noticias que hemos recibido de compañeros pastores que han tomado la decisión. O sea, no deja de tirarse el ministerio, la trágica, porque no queremos hablar de esto, pero esto ha pasado, que se han quitado la vida. Y uno dice, pero ¿cómo alguien, ¿sabes?, que predicaba todos los domingos de fe? Pues lo que Juan Carlos aquí mencionaba hace un momento. ¿Sabes? Si no se tiene el cuidado, puedes llegar al punto de perder tu fe, la frustración te invade y simplemente el escape es salir de este mundo, y lo han resuelto quitándose la vida. Y de este tema lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. O sea, es bien dramático. Una de las cosas que yo tengo que decir de ese descanso, ¿verdad? Y hablamos de ese descanso físico, de tomarse unas horas, como dice Juan Carlos. Yo tengo unos días que por la mañana no hago nada. O sea, y hay muchas cosas que hacer, pero conscientemente hay que decir, no voy a hacer nada. Porque eso, ciertamente, uno se renueva. Pero otra cosa que también tenemos que traer ese descanso a nuestra vida, en nuestro caminar de fe. Y hablo con los pastores y con líderes, ¿verdad?, que están empujando esta obra, ¿verdad?, y echándola hacia adelante, por usar un término. Hermano, no se ponga expectativa. Y vivimos una época en que nos ponemos una expectativa, estableciendo unas varas, y yo digo, ¿verdad? Y uno dice, es que fulano está haciendo esto y está allá arriba, y entonces esto trae una fatiga, o sea, trae un cansancio en las emociones, y ciertamente es una de las cosas que está desgastando, frustrando. Estamos, todo eso, perdóname, está tan expuesto en las redes que estamos rodeados de... Y la presión, y si no lo ves ahí, alguien en la iglesia te habla, pastor, aquel hizo aquello hizo... Exacto. Y uno tiene que de manera saludable, consciente, saber que ese es un trato que Dios tiene con, ¿verdad?, con la persona, y que tenemos que entender que así como ellos tienen un trato, Dios también tiene un trato con nosotros. Y aquí hay un pastor en Ponce, se llama... es Ramírez, apellido Ramírez, él es psicólogo. Y una de las cosas, la tienda de pastores, yo fui a una conferencia de él que se llamaba La Mordida de la Oveja. ¿Verdad? Pastor, sobreponte a la mordida de la oveja. Y dice, ¿cómo es posible? Pero todos los temas que se hablan allí, y una de las cosas que él mencionaba era esto, que el problema no está ni en el pueblo. O sea, no es la gente que tiene problemas, el problema lo tenemos nosotros como líderes, que nos hemos puesto unos estándares muy altos, y eso trae una fatiga increíble. Él dice, pues mire, a unos Dios le va a dar membresías de 1,000, de 2,000, 5,000, si usted se pone a verlo. Pero no, lo que Dios quiere con usted, y que Dios se va a glorificar, y que como tú vas a poder responder a tu nombre cuando te llame a tu presencia, y tú puedes escuchar, ven, buen siervo fiel en lo poco, ¿verdad? Fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Es haciendo fiel en lo que se te ha dado. En la medida que seamos fieles, ¿verdad? En eso Dios puede hacer prosperar otras cosas. Pero lo cierto es, una de las cosas que tenemos que descansar es esa comparación a través de los medios, ¿verdad?, de las redes sociales y demás. Y tenemos que de manera consciente descansar en el Señor, que Él nos escogió. Mire, hermano, ¿verdad? Y yo a veces he entrado como en esa fatiga. Pero yo le doy gracias a Dios, porque una de las cosas que tengo que hacer seguidamente es ir a la presencia de Dios. Y finalmente tengo ya que decirle, Señor, esta obra es tuya. Esta obra es tuya. Yo he hecho, y a veces le pido perdón, perdóname, Señor, si yo no he hecho lo que tenía que hacer de la manera que tenía que hacer, pero de manera genuina yo he querido hacer, ¿verdad?, tu voluntad. Pero el problema es que si yo no me rindo a Él y reconozco que esto no es mío, que esto es de Él, pues entonces va a venir la fatiga, porque yo quiero de alguna manera, ¿verdad?, escalar. Y ese escalar es a la mentalidad secular, humana, pero no necesariamente es a la medida ni a la estatura que Dios quiere. Y eso es algo que tenemos que nosotros descansar allí. ¿Y cómo se hace? Pues precisamente, pues si otras iglesias están haciendo actividades, todos los sábados tienen actividades, talleres, conferencias, congresos y demás, pues mira, hermano, Dios no te lo dio a ti. Pues no se fatigue, descanse, coja los sábados, prenda el carro por la mañana, váyase a un brunch por ahí a caminar con los hijos, váyase a la playa, camine, quítese los zapatos, chapotee allí en la arena y en el agua, y dele gracias a Dios. Y dice, Señor, aquí estoy. Y porque eso es
descansar. Eso es como los pastores dicen, no me voy de vacaciones porque si me voy esto se pierde. No, hermano, no, si la obra no es tuya. Eso es de Dios. Eso es de Dios, eso es de Dios. Ahora, eso sí, voy a compartir esto. Estoy pidiendo así como para poder salir con Juan Carlos contó ahorita que salió. Que salió así y miraba el horizonte. Estoy orando para poder montarme con Juan Carlos. Y él esté en un lado del yate ese y yo en el otro. Sí, sobre todo yate, bueno. A la iglesia de Bonneville, su pastor está hablando aquí. Pero mire, es una realidad. Y voy ahí donde estás hablando. Porque alguien se preguntará, pues entonces, ¿cómo se descansa? ¿Qué es el descanso espiritual? Mira, pues el descanso espiritual es eso, hacer espacio para respirar, para escuchar, para meditar, para callar y para renovar. Es elegir, y aquí da 4 alternativas, entre apagar el ruido externo para oír la voz del Espíritu de Dios. Número 2, soltar las cargas, y este punto es interesante, soltar las cargas que no fueron puestas por Dios. Porque entonces hay cargas que Dios nos da, pero hay otras que somos nosotros los que las tomamos. Esas son las peligrosas. Y ahí es donde hacemos ese balance, ¿verdad? Y esa diferencia, y necesitamos ese discernimiento para saber entonces todas esas cargas. Es cuando conocemos personas, ¿verdad? Que no saben decir que no. Todos dicen que sí. No, Dios tiene un límite. Entonces nos refugiamos, la gente se refugia y se justifica, Rafa, diciendo, no, es que Dios no te da carga que no pueda llevar. Sí, pero esa carga, volvemos a lo mismo, ¿te la dio Dios realmente? Fue Dios el que te dio esa carga. No fue la gente, fue Dios. Porque si fue Dios, tú la puedes llevar, pero si no fue Dios, la voluntad de Él no es que tú dejes algo a mitad o que tengas que renunciar a mitad de camino. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Un pisco labio ahí, es interesante eso. Número 3, que es cómo podemos hacer el descanso espiritual, que es disfrutar de la comunión con Dios sin prisas y sin tareas, con calma, relax. Y número 4, el descanso espiritual es dejar que el Señor ministre áreas de nuestra vida que nosotros hemos descuidado. Mire, Jesús mismo tomaba tiempo para descansar. Cuando miramos los evangelios, Jesús mismo se retiraba, se alejaba de las multitudes y aún de los discípulos y se iba al monte. Sí, pasaba la noche orando, la madrugada orando, pero también tomaba momentos para descansar su cuerpo, para descansar su alma, para confiar en Él, para acallar por un momento y permitir que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, renueve sus fuerzas. Y eso es vital en nuestra vida como cristianos. Que no solamente vayamos a la presencia porque me toca predicar o porque me toca hacer algo, sino que pueda convertirse realmente en una disciplina y en un hábito, en nosotros poder ir a la presencia del Señor a descansar y a confiar. ¿Y cuál es ese principio, verdad, Rafa, del sabbat, del descanso, como lo vemos en la Biblia? Es que cuando tú separas ese momento para descansar y para no hacer nada, tú le estás diciendo, como creo que tú lo mencionaste ahorita, Señor, hoy no voy a hacer nada, hoy dependo completamente de ti. Y lo que tal vez, si lo vemos desde el aspecto de un campo laboral secular, lo que tal vez no puedo generarme en este día porque no voy a trabajarlo, yo sé que tú eres el Dios que vas a suplir. Yo sé que tú eres el Dios que tienes el control de todo, tú vas a poner el pan en mi mesa, voy a confiar en que tú te vas a glorificar. Y eso nos recuerda, ese descanso nos recuerda que no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Nos recuerda que el que tiene el control de todo es Dios, no somos nosotros. Dios nos puso al frente a liderar su rebaño, es un privilegio, es un honor, pero esto no depende de nosotros, como decía compañero Rafa, depende de Dios. Así que pastor, pastora, ministro, líder que nos ve y que nos escucha en el día de hoy, tome su tiempo para descansar, para renovar espiritualmente sus fuerzas. Y cuando usted lo haga, usted podrá ver que el ministerio que Dios le ha dado es bello. Tenga 30 personas, tenga 40, tenga 60, tenga 100, tenga 1000, tenga las que sea, usted va a poder ver la belleza del ministerio que Dios le da, que tal vez ahora el cansancio y la fatiga no le permiten verlo, pero cuando usted descansa y renueva, te dice, gracias Señor, porque fui privilegiado en que tú me pusieras aquí a trabajar en tu obra y en tu viña. Así que, bueno, Rafa, creo que ya prácticamente llegamos al final del programa. Ahí. En el día de hoy, esto está interesante en el día de hoy, estos programas, el día de hoy, estos temas interesantes y buenos. Así es, el último llamado es acentuar lo que hemos dicho. Ahí está. Descansa en el Señor. Amén. Descansa en el Señor.
Descanse y siga adelante, cobre fuerza, mire que estamos todavía, ¿verdad? Ya estamos acercándonos a la mitad del año, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en nuestras iglesias, en su ministerio, así que usted recobre fuerzas, recobre ánimo y crea que Dios hará lo que ha prometido en su vida. Por mi parte, mire, si usted está en Canóvanas o cerca del área de Canóvanas y está buscando una iglesia, quiero invitarle a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, conocida como la Iglesia de la Familia, allí en la urbanización de Jardines de Canóvanas, en la calle 4 al final, al lado de la cancha de baloncesto, ahí está nuestro templo. Y nos reunimos los martes y jueves a las 7:30 y los domingos en 2 servicios a las 9 y a las 11:30 de la mañana. Así que visítenos, búsquenos en las redes sociales, Canóvanas Pueblo, Iglesia de la Familia, para que reciba toda la información adicional y será un honor poder servirle y adorar a Dios juntamente con usted. Así es, si usted está en Caguas, allí en el área de Bonneville Manor, también conocida como la Iglesia La Lomita, le esperamos todos los martes y viernes a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Venga a adorar al Señor allí en un lugar de alegría, un lugar para un encuentro con Dios. Ahí está. Y la próxima semana, por aquí, Rafa, nuevamente el próximo miércoles a la 1 de la tarde en su programa En 50 Minutos. En 50 Minutos fue una presentación de EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM en colaboración con nuestros moderadores, los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Deseamos que el mismo haya sido de mucho beneficio y conocimiento para su vida. Les esperamos la próxima semana en 50 Minutos.